Lo que el Señor quiere. Es el título del mensaje de hoy. Lo que el Señor quiere. Y siempre digo el título porque lo aprendí en hermenéutica y porque nos da también un orden. Lo que el Señor quiere. Y quiero afirmar de que la gracia divina, Jesucristo, nos permite ser parte del pueblo de Dios. Y eso es un gran privilegio. ¿Recuerdan la prédica de hace 8 días? ¿Cómo se llamaba? Peregrinos, ¿recuerdan? Está en YouTube. 2.3 millones de vistas tiene la predicación. Peregrinos. Y hablaba de nuestra ciudadanía, ¿recuerdan? Celestial. ¿Que cuánto valió? ¿Cuánto costó? Nada. El precio de la sangre de Jesús. Nada más y nada menos que eso. Entonces, por gracia divina, usted y yo podemos hacer parte del pueblo de Dios. Como no pagamos un precio, todos estamos en igualdad de condiciones. ¿Usted se imagina que tuviera un precio la salvación? Los traquetos, Bill Gates estaría en primera fila, ¿no? Elon Musk, Alejo Laverde en primera fila ahí, pagando la salvación, pero nadie la puede pagar. Entonces, como nadie la pagó, como todos la recibimos por gracia, estamos todos en el mismo lugar de la mesa. El que tiene muchísimo dinero, el que tiene poco, el que es muy letrado, el que es iletrado, en cuanto a la gracia de Dios, estamos en el mismo nivel. ¿Usted cree que Dios mira con más atención al que tiene mucho dinero? ¿O con más atención al que tiene poco dinero? Tampoco. ¿Usted cree que Dios le ama a usted más que a otro? No. A todos por igual, y esa es la gracia divina, todos por igual. Ahora bien, ¿cómo quiere Dios que vivan sus hijos? Es una muy buena pregunta. Recibimos de la salvación, amén, listo. Soy cristiano. ¿Qué sigue? ¿Cómo quiere Dios que viva yo? Es una muy buena pregunta y la respuesta es en una amorosa obediencia. A Dios le encantan los hijos obedientes. Yo soy papá y yo le digo a mis hijos, antes de decirme que me aman, que me quieren, hágame caso. Y cuando hacen caso a la primera, eso es una maravilla, ¿cierto? Pepito, a bañarse. Sí, papá. Pero eso no ocurre en nuestra casa. En mi casa no ocurre eso. Yo sí, cuando Jelly me dice a bañarse, yo salgo al baño de una vez. Pero mis hijos no, pero cuando obedecen me siento tan bien. Nuestro Padre Celestial ama a sus hijos y ama que le obedezcan. Dios quiere hijos obedientes. Ahora bien, esa obediencia, iglesia, es el resultado de haber sido perdonados y acercados al amor de Dios. Si yo no soy perdonado por Dios y amado por Dios, no puedo obedecer. Mis hijos son muy educados. Si ustedes le dicen a ellos, haga esto o aquello, ellos lo hacen. Hasta un límite, porque no son sus papás. A mí me hacen caso, o si no, pero es diferente. Ahora bien, los hijos de Dios obedecemos a nuestro Padre Dios, porque nos perdonó y nos acercó hacia Él. Los hijos de Dios, los cristianos, obedecemos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque ella es la verdad absoluta. Hay una corriente que dice que todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Amigos, la Biblia es la verdad absoluta. ¿Usted imagina una vida cristiana sin la palabra de Dios? Que uno dijera, a mí me parece que Dios, y todos dijéramos una opinión diferente, pero Dios dejó la Biblia y la Biblia dice esto y aquello. En una oportunidad a mí me preguntaron acerca de varios temas de la sociedad, temas en furor, en cuanto a la homosexualidad, la adopción gay, en cuanto a una cantidad de cosas, y me dijeron, Diego, y me estaban grabando, ¿usted qué opina? ¿A usted qué le parece? Eso fue en una institución pública, y yo dije, bueno, le respondo en el marco de la ley, en el marco de mis principios. No, la ley, pues la ley dice esto, aquello, en las comunidades, pero en cuanto a mis principios, yo me baso en lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Dios unió a un hombre, a una mujer, para que fueran una sola carne, que hizo a Adán y a Eva.
no a Adán ni a Evaristo. Y hizo la cara como la Biblia dice. Cuando usted quiera dar un argumento espiritual, no diga yo opino, no. Diga la palabra de Dios dice esto, esto y aquello. Que hay que ser misericordiosos. Entonces, amigos y iglesia, la Biblia es la verdad absoluta. Absoluta. Para cualquier tema en su vida. Y es hermoso cuando decimos a Dios, Señor, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué puedo hacer? Y usted ora, Señor, háblame, y va a su Biblia y abre la Biblia y Dios me está hablando, y a veces tan directo y tan puntual, y es una verdad absoluta y digna de toda nuestra confianza. Lo que el Señor quiere está basado en Efesios capítulo 5 versículo 18 al 33. Vamos a leer, me encanta la palabra de Dios en alta voz. Efesios 5, 18 al 33 en Nueva Traducción Viviente dice: no se emborrachen con vino, adaptación del Pastor Diego, ni con aguardiente llanero, ni con brandy, ni con vodka, ni con chicha abajito de bomberos, porque eso les arruinará la vida. Comenzamos bien, ¿cierto? Dijimos que la Biblia es la verdad que absoluta. Y dice Dios, queridos amigos, no se emborrachen. Tomen vino, sí, pero no se emborrachen, porque eso les arruinará la vida. En cambio, dice Dios, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No borracho, pero sí lleno. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí arranca lo lindo. Para las casadas, las esposas, significa esto: sométase cada una a su marido como al Señor. No oigo amén, hermanas. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, los hombres, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él le entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia como gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, y algunos demasiado, y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les pido, o les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Amén. Podríamos dejar ahí y ya Dios nos habló. Debo, hombres, amar a la esposa. ¿Y amar qué implica? Venga, amor del bueno, y lo aprenderá. Mujeres, respetar al esposo, eso implica muchas cosas. Venga también, amor del bueno, y lo entenderá. Qué lindo, ¿cierto, Efesios? Ahora, quiero que veamos hoy, en esas próximas 2 horas y media, veamos hoy 3 aspectos que el Señor nos pide a usted y a mí en esta mañana. ¿Están listos? ¿Quieren oír lo que Dios les va a ustedes? Ay, pero es que Dios no pide nada. No, Dios sí pide. Y pide obediencia. Número 1, dice el versículo 18, sean llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, den gracias a Dios por todo.
Y el versículo 21, sométanse los unos a los otros. Y esto va a estar muy bueno en la mañana de hoy. Ahora, quiero aclarar que respecto a la llenura del Espíritu Santo, encontramos en la Biblia varios aspectos. Es un tema muy largo para abarcar. Quiero hablar hoy de algunos. Y es que Dios llena a la gente para algo. Siempre. Señor, lléname. Dame más de ti. ¿Para qué? Como cuando papá, mamá le dicen a los hijos, mami, ¿me regalas 5,000 pesos? ¿Para qué? Es que, y mis hijos se gastan los 5,000 pesos literalmente en dulces en la tienda. Todos. Yo, pero ahorre para mañana, porque uno no sabe mañana qué. Ya estamos viejitos, todos se lo gastan. Ahora, Dios nos llena para algo. Bueno, quedaba esta parte. Número uno, nos da la habilidad para hacer obras de arte. Lo dice Éxodo 31:3. Nos da la capacidad de soportar las tentaciones, lo dice Lucas 4:1. Nos da la habilidad para hablar en otros idiomas, en lenguas, Hechos 2:4. Nos da la osadía para testificar de Jesús ante el gobierno y la sociedad, Hechos 4:8 y 31. Nos da la fuerza y el poder para servir en la iglesia. Qué hermoso, para servir, Hechos 6:3. Nos da la bondad y firmeza en la fe, Hechos 11:24. Y por último, nos da la capacidad, nos ayuda para nuestras relaciones interpersonales. La llenura de Dios para la vida diaria. Y esa parte quiero hacer hincapié en esta mañana. Que Dios nos da y nos llena para las buenas relaciones interpersonales. La llenura de Dios, y fue lo que acabamos de leer. Dios está muy interesado en que usted sea lleno también para que viva mejor, para que se relacione mejor con sus semejantes y con su prójimo. Porque hoy día, y lo hago como autocrítica, los hijos de Dios, los cristianos, lo hicimos muy bien en la iglesia, pero en la casa somos otra persona, en el barrio somos otra persona, en la oficina otra persona. Una amiga en Bogotá trabajaba en un sitio de atención al cliente, creo que era Claro, y llegó un señor a atender y le habló y el señor se puso ofuscado y la terminó, madreando, le empujó la mesa, le dijo inepta, terrible, y ella lloró ese día, no sé qué, llamó a la amiga y la amiga le dijo, amiga, vamos a la iglesia el domingo para que Dios te sane y para que puedas. Y no, es que fue terrible, yo no quiero trabajar más con servicio al cliente porque es terrible. Llegó a la iglesia y adivinen quién era el pastor. Dios sabe que así es. El pastor, ella llega y ve al pastor predicando, y era el tipo que la insultó, que empujó la mesa, que le dijo inepta, y estaba predicando. Y ella decía, eso fue terrible para ella. Y el pastor no hablaba así de fuerte. Buenos días, iglesia, la paz de Dios con todos. Y mi amiga, el choque en la cabeza, terrible, decía, ese tipo es un bipolar y bueno, salió por un tiempo también de la iglesia, pero es una realidad. Y Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo también para que viva una vida cristiana en la casa, en el barrio. No fui yo. Yo no fui el que dije eso. Pasó en Marte. Entonces, para mis relaciones interpersonales. Ahora, en Juan capítulo 14, versículo 16, en la NTV dice Jesús, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Otro abogado defensor, dice Jesús. Y investigué en el griego y consolador, también dice la palabra defensor, y significa en el griego paracletos. Y paracletos significa uno que ha sido llamado a estar al lado del otro, ser consejero y apoyo las veces que sea necesario. Jesús dice, amigos, me tengo que ir, no dijo eso, pero me tengo que ir, pero voy a enviar al consolador,
otro abogado, y este consolador les va a ayudar en su vida. Paracletos, me ayuda cuando más lo requiero, es mi consejero. Iglesia, la comunión con el Espíritu Santo no solo es evidente en los dones espirituales, también en la forma como me relaciono con mis hermanos en la fe y con mi prójimo no cristiano. Ese hombre es lleno de Dios porque hace así y la gente se cae. Porque predica y se convierte en 5,000. Ese tipo es lleno de Dios. Los dones no siempre confirman la comunión con Dios. La forma en la que me relaciono con alguien, en la que respeto, en la que me equivoco y pido perdón, porque tampoco son perfectos, y digo, oiga, la embarré. Pido perdón, también demuestra una dependencia de Dios y una llenura de Dios. Un amigo muy querido que venía de otra iglesia, muy lastimado por X líderes, llegó a una red de parejas y ese día con Jelly fuimos así, no, esa semana peleamos con Jelly, discutimos y nos levantamos la voz y tuvimos que pedirnos perdón y no sé qué. Y la persona que hoy día es un amigo mío decía, uy, ¿se están abriendo los líderes del grupo de parejas? Le causó impresión porque decía, nunca escuché a un líder mostrar su parte frágil y equivocada de la vida, y menos en pareja y contar. Y digo, ¿ustedes por qué son así? Pues porque pasó. Y lucir perfecto no logra nada. En su familia, lucir como un cristiano perfecto no va a lograr mucho, la verdad. Va a lograr la impotencia de decir, no, yo no puedo ser como Edison o como Daniel, ese tipo nunca peca, ese tipo ni va al baño, yo creo. Pero decir, oiga, me siento cansado, estoy como desanimado, pero Dios me ayudó, y testificar desde la fragilidad consigue más que criticar desde la perfección, porque no existe. Y Dios quiere llenar a su pueblo para que también en lo personal, en lo cotidiano, demostremos que tenemos comunión con Dios. Amén, iglesia. Entonces, Él es nuestro paracletos, nuestro ayudador. Y Él vive dentro de cada creyente. Antes de usted cometer una locura o responder feo, dígale a Dios, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a no responder como debo responder o como quiero responder. Ayúdame, Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, 1 al 3 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que mueve montañas, pero no amara a otros, ya no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. ¿De qué sirve, iglesia, hablar en lenguas si no puedo hablar bien a mi esposa e hijos en la casa? ¿De qué me sirve a mí predicar bien, suponiendo que predico bien, y en el barrio ser el vecino grosero, peleón, chismoso? Es una suposición, ¿no? ¿De qué sirve eso? De nada. Si no tengo amor y no amo a los demás, no me sirve de nada. Querida iglesia, antes de ser lleno de Dios, necesito vaciarme. Una vez lleno de Dios, me es posible obedecer. Porque luchamos con la obediencia porque nuestra voluntad quiere reinar. Y quiero hacer aquí un énfasis. Es que decimos, Señor, lléname de ti. Pero ¿de qué estamos llenos hoy? Antes de decir, Señor, lléname de tu amor, y tengo odio a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, y odio, ¿Dios puede llenarme antes? ¿O debo primero vaciarme de lo que soy y rendirme para que Él me llene? Esta semana escuché una entrevista de una señora que, se me olvidó el nombre, practicaba el hinduismo.
Y en el hinduismo el tema de yoga es muy fuerte y la meditación. Y esa mujer decía que el peligro de la meditación o del yoga es que la persona se vacía de su mente y corazón, se relaja. Yo nunca he hecho yoga, he querido, pero se dispone la mente y corazón, se relaja, se desconecta de los que y queda, ¿cómo decirlo?, despojar a la persona de sus emociones, sentimientos. Pero el peligro es que comienzan a hacer unos rituales hinduistas con los dedos, con las palabras, invocando dioses paganos del hinduismo. Entonces, bien la meditación, todos debemos meditar, estar tranquilos, pero al meditar y al exponerme, ¿de qué me lleno después? Dice la palabra del Señor, mediten en la palabra de Dios. Es decir, vaya quietico, ponga música tranquila, relájese, respire, que eso es científico, respire y medite. Es decir, vacíese usted y medite en la Biblia, en la palabra de Dios. Llénese de eso. Y eso me pareció a mí muy, muy importante. Porque el ser humano hoy día no meditamos. Profesores, da una enseñanza y ¿qué fue lo que dije? Perdidos. Pero les acabo de decir, no, profe, pero me estaba mirando, sí, pero la mente está por allá. ¿Sí o no? O sea, el otro, escúcheme, no escuchamos, no meditamos. No sirve nada leerme el YouVersion 10 capítulos diarios. ¿Y Dios qué te habló? Uy, no, ni idea. Pues ya leí la Biblia, ya, Señor, ya cumplí tarjeta. No, léase un versículo y mastíquelo, medítelo. Dios, ¿cómo así? Subráyelo, compártaselo a alguien, haga una imagen, hágale de meditar la palabra de Dios, porque amigos, no hay nada difícil para Dios. Hay procesos difíciles para nosotros. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no es más difícil multiplicar panes y peces que cambiarle a alguien el corazón. Para Dios todo eso es igual de fácil, porque es Dios. Y cuando yo escuché esto, yo decía, oiga, yo a veces oro por algo a Dios con más intensidad, pensando que para Él va a ser más difícil hacerlo. Cuando para Dios no hay nada difícil. Para nosotros son procesos difíciles. La provisión para el almuerzo de hoy es igual de fácil para Dios como calmar su corazón. Pero requiere de su corazón que usted se disponga y se despoje de sí mismo. Para el estómago ya está vacío, ¿no? Es más fácil. Pero vaciar un corazón es complicado para nosotros, no para Dios. Debemos en eso vaciarnos. ¿Hasta ahí cómo vamos, iglesia? Bien, muy bien. ¿Ahora qué? Ahora bien, viene algo interesante. Entonces dijimos que la primera parte es llenos del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Número 2, den gracias a Dios por todo. Y número 3, que va a hacer énfasis en esa, y es sométanse unos a otros. El sometimiento mutuo. Este es el versículo 21 de Efesios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sometimiento. Los hombres diríamos, a mí, pastor, yo vivo sometido. Ahora, el griego someterse, en este griego, significa upotazó y es sujetar bajo rango o presentarse. Es decir, que también podría leerse, preséntense unos a otros por reverencia a Cristo. No nos gusta la palabra sometimiento, ¿o sí? Nunca. En el colegio, cuando nos peleábamos en el colegio, la pelea terminaba cuando decíamos, me rindo. Y uno, pero no sé ustedes, pero yo, poquito, nos dábamos y cuando decíamos, me rindo, ya, paraba la pelea. Pero para llegar a ese punto ya estábamos ya casi muriéndonos. Llegamos a la adultez y quizás no peleamos físicamente, pero el corazón para rendirse es complicado. Cuando le digo a su esposo o esposa, oye amor, me rindo, no peleemos más.
El que primero lo diga es el más maduro. O a su mamá o a su papá, oye, ¿sabes qué? No, me rindo, no peleemos más. ¿Cuándo le hemos dicho al Señor, Señor, me rindo? Dios, ya no más, ya estoy cansado de pelear con la vida, quiero rendirme a ti. Y nos cuesta más que una pelea de adolescentes, decir eso a Dios. Ahora, presentarse unos a otros. Presentarse, yo creí que sométanse unos a otros era como peleense y no. Preséntense unos a otros. Y presentar significa hacer manifestación de algo, ponerlo en presencia de alguien, mostrarse para que pueda ser visto y examinado. Entonces Dios me dice, preséntense entre ustedes, examínense entre ustedes, acérquense entre ustedes. Y a veces nos cuesta entre cristianos relacionarnos. ¿Cómo estás? Bien, bendecido por Papito Dios. Y no estás bien. ¿Cómo está la casa? Bien, todo marchando impecable. Dice el Señor, no. Sométanse mutuamente, unos a otros, preséntense. ¿A cuánto nos gusta presentarnos la vida mutuamente? Un pastor me enseñó a preguntar en negrillas, ¿cómo estás? Y algunos de ustedes les he preguntado, oye, ¿cómo vas? A veces por WhatsApp, bien, pastor. O así. Y la segunda vez, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esto, con esto? No, pastor, imagínese. Y es tan chévere, no chismosear, no, pero saber cómo estás. ¿Cómo puedo ayudarte? Esta comunidad no es un club de cada 8 días tan rico. La semana con ustedes hablamos por WhatsApp, oramos juntos, tomamos cafecito, hacemos algo para vernos, para ayudarnos mutuamente. ¿Cómo estás? ¿Le has respondido a alguien últimamente realmente cómo estás? ¿Te has presentado delante de alguien? No estoy bien. No estamos bien. Me siento cansado. ¿Cómo se sienta? Y dice Dios, preséntense unos a otros. Por eso mismo Dios nos llama a ser parte de su pueblo, de un pueblo. Amén. Ahora, someterme es seguir la voluntad de otro. Oh, también es parte del verbo. Someterme es a seguir la voluntad de otro. ¿Cuántos de aquí quieren someterse al Señor? Nata. ¿Ninguno más? ¿Ninguno más? Parece fácil, pero hay que ser muy hábil para conseguirlo. Si a Dios, Señor, hoy me someto a ti, me humillo delante de ti. Dije hace unas semanas, decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Me someto a ti. Es una oración muy trascendente. El actor de Chosen, es que no, esto es Chosen, Jonathan Rumi, antes de grabar Chosen, estaba en la quiebra total. Ni para comer, ni para... Él es católico. Y decía, estaba en la mala. Llevaba siendo actor 20 años, o sea, terrible. Y me arrodillé y le dije a Dios, Señor Jesús, yo me rindo a ti. No puedo más. Estoy casi que muriéndome. Haz conmigo lo que tú quieras. Y dice él que esta oración fue trascendental en su vida y en su ministerio. Y dice el actor, yo nací literalmente para actuar de Jesús en esa serie. Y un tipo de 40 y pico años. Yo nací para esto. Dios me trajo a mi vida para hacer esto. Porque le rendí mi vida a Dios. Intenté en Hollywood, intenté no sé qué. Hasta que le dije a Dios, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Amigos, iglesia, qué buena forma de orar. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y está dispuesto a escuchar y a obedecer. Ahora, Dios quiere a esta mañana, en 3 aspectos, el sometimiento. Número 1, el congregacional. El congregacional nos permite reunirnos. Hay una unidad, cantar, alabar a Dios. Y venimos a la iglesia, ¿a qué? ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿A reírse con el pastor? ¿A tomar un tinto riquísimo, tostado gourmet? Ah, el tinto me encanta.
a vernos la unidad. Dios dice, los quiero juntos en mi casa. ¿Han visto la cara de sus papás, si aún viven por la misericordia de Dios, cuando van los hijos a casa? ¿Están todos en la casa? ¿O los primos y los papás son felices y nos embuten comida? Algunos nos embuten comida y no quieren que vayamos, ¿no? Traen café, traen pan, todo. ¿Qué? ¿Una película? Y no sé qué, y pues ya no más. Dice Dios, los quiero en mi casa, vengan a mi casa, preséntense mutuamente, háblense juntos, sean un solo cuerpo. Dios es nuestro Padre Celestial y ama que sus hijos nos sometamos unos a otros. No hay un cristiano individualista. Dios y yo, Dios y yo. No, dice Dios, no, Señor, tú, yo, nosotros. Usted no es la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios juntos. Usted es un hijo de Dios y juntos somos la iglesia de Dios. El Salmo 173 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío de la mañana, del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Qué maravilloso y agradable es. Hasta que llega fulano. Yo experimenté eso en mi vida, en algún momento de mi vida, con personajes. Yo tocaba el piano, ¿no? En la congregación yo tocaba y tenía el paneo así, de la iglesia. Entonces, cuando era soltero, ya sabía quiénes estaban y quiénes llegaban, pero a veces tocando llegaba un personaje o un personaje decía, ay, ¿por qué a esta iglesia? Hay como 4,000 envillados y mira esta iglesia. O llegaba el amigo del colegio y era, Rodríguez, y era como que para mí no era maravilloso ni agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Yo no quería eso. Pero Dios, al que no le gusta la sopa, se la sirvió 2 veces. Llegaban y a Dios, bueno, ¿qué vas a hacer? Y me dijo un amigo, ¿y cómo va a hacer usted en el cielo? A todos juntos y revueltos. Aquí estamos practicando lo que va a hacer en el cielo. La armonía en el Señor. Ahora, someterme a Dios, también someterme a mi hermano en Cristo. Qué maravilloso y agradable es. Iglesia, la iglesia es para disfrutarla y no para soportarla. Uy, qué mamera la iglesia. No, la disfrutamos en la casa de Dios. Amén. Nos saludamos, nos vemos, planeamos un almuercito, unas 11. ¿Cómo estás? Por orar por ti. Es una bendición la casa de Dios y por supuesto mucho más los del camino. ¿Esto que sí? Somos iglesia, somos familia, somos amigas. Muy bien. 2 Corintios capítulo 3, 16 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Cómo dice? Libertad. Pero la verdad, si en su casa no hay libertad, si en su vida no hay libertad, falta algo. Levante su mano un momentico. Digan conmigo, te amo Dios. Te entrego mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero dígalo bien. Ya voy a bajar. Un amigo le decía a Dios, es verdad, Dios, usted es muy bueno conmigo. Le ustedeaba a Dios. Y era rarísimo oír orar. Dios, usted ha sido maravilloso. Dios, lo amamos mucho. Y era como, es Dios, era raro, pero no podía decir, te amo Dios. Decirle a otro hombre que lo amo.
decirle a Dios, a Jesús que lo amo. Y no, eso es como, no, dice, no, Señor, gracias por la vida, por la... Dígalo, yo no puedo decir a Dios, Dios te amo. Y menos decirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. ¡Qué miedo! O sea, no. Pero sabemos cuando hay libertad de parte de Dios. Todos sabemos en la casa que hay una tranquilidad como un ambiente rico, también en la iglesia. Hemos estado en iglesias en condiciones difíciles donde no hay libertad y es un ambiente pesado, o llega usted al trabajo y como que, está como hostil. Pero también en la casa de Dios experimentamos libertad para cantar y adorar al Señor. También quiero ustedes animar a que cuando cantemos al Señor, levanten las manos, por favor, canten, adoremos al Señor, no se salgan con el celular ni tengan libertad de hacerlo. En la casa de Dios está el Señor, hay libertad. Amén, iglesia. Ahora, el Espíritu Santo forja el carácter de Jesús en la iglesia. El propósito de él es que todos seamos como Jesús. Dios no quiere que todos seamos el mismo estilo musical. Si usted va hoy a una iglesia en la costa Caribe, champeta a lo que marca. Si usted va a Arauca, llanera a lo que marca. Y cada uno defendemos como nuestro género, pero Dios no se afana por eso. Alguien le dijo una vez a Dios, es un cuento, alguien estaba orando muy fuerte y decía, Señor, yo te pido que me proveas y Señor, y gritaba, y alguien escuchó y le dijo, oiga, deje de gritar tanto que Dios no es sordo. Y esa persona le dijo, sí, pero tampoco es nervioso. Me gusta orar así. Ore como quiera. Oiga la música que quiera, pero lo que Dios quiere es que usted y yo, y los de la costa y Arauca, nos parezcamos todos a Jesucristo. En eso sí, todos debemos lucir iguales. Específicamente, todos debemos estar sujetos unos a otros, porque el Señor nos lo pide. Si estoy sujeto a Dios, estoy sujeto a su iglesia. Si usted me invita a almorzar a mí y me dice, pastor, venga usted, pero Yerly no, que me cae gorda. Créanme que no voy para nada. Donde voy yo, va mi esposa y mis 2 crías. pero si usted ama a Dios, ama a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. Se sujeta a Dios, también a su iglesia. Por favor, si un servidor le dice, un colaborador, hermano, por favor, hágase aquí. Por favor, apague el teléfono, apáguelo, sujétese. Si su pastor lo invita a servir, sujétese. Si su pastor le llama la atención por la llegada tarde, sujétese. Si su pastor le dice, sea generoso, sujétese a Dios. Porque Dios quiere eso. Aunque nadie diga amén, Dios quiere que estemos todos sujetos unos a otros. Entonces, número 1 era el espacio como iglesia. Número 2, el espacio familiar. Y el versículo 22 habla a las mujeres y dice, amen, a sus esposos, ¿cómo dice? Las esposas, sométase cada una a su marido como al Señor. Sobra ahí la explicación, ¿cierto? Es aceptar el liderazgo del esposo en casa. Pero pastor, ¿es que es un petardo o es que es? Sujétese a su esposo, como usted también al Señor. Versículo 25 al 29 dice a los esposos, amen al Señor, a su mujer, como al Señor ama a su iglesia. Amor sacrificial, la embellece, la cuida, la sustenta, como Cristo a la iglesia. El 31 dice, que el hombre se une a su esposa y son una sola carne. Dios quiere que lleguemos a ser tan unidos que parezcamos una persona. Y con el tiempo en el hogar pasa eso. Yerly se ha vuelto más graciosa y yo más serio. En serio, yo era más recochero. Pero hemos como equilibrado y dicen, es que son como parecidos y también pasa. Físicamente creo que no tanto,
pero sí en la forma de ser como que nos parecemos. Dios también quiere eso en su pueblo. Ahora bien, aprendíamos o todavía en Amor del Bueno acerca del círculo energizante. ¿Recuerdan? En amor y respeto. ¿Qué quiere la mujer? Que su esposo la ame. ¿Qué quiere el esposo? Que su esposa lo respete. Ciclo energizante. Si pasa eso, avanzamos. A los hijos, en el capítulo 6 de Efesios dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese primer mandamiento con promesa, te irá bien y tendrás una larga vida. Iglesia, quizás a algunos no les ha ido bien en la vida porque no han honrado a sus papás. Quizás. Dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida. Es un gana-gana honrar a papá y a mamá. Pero dice el versículo 4 de Efesios 6: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cómo hacemos enojar a un hijo? ¿Cómo a ellos enojamos? Cuando decimos que no grite y estamos gritando, ¿cierto? No hay nada que enoje más a un hijo, ojalá adolescente, y es papás incoherentes. Cuando hay incoherencia en un padre de familia, para un hijo eso es la muerte. Y hoy día es hasta ridículo el papá que dice al hijo: mi hijo, no tome, no fume, y el papá lo hace. ¿Con qué autoridad moral? Hable usted con un adolescente de cualquier iglesia y sufren con eso. Es que mi papá en la iglesia es un amor, habla pasito, pero aquí en la casa es un tigre. Usted lo conocerá y no quiere saber nada de Dios. Con mi esposa trabajamos una época con hijos de pastores y era peor todavía. Mi papá es un gran pastor aquí, pero en la casa es un pésimo padre. Qué pena. La incoherencia nos abre distancias con nuestros hijos. Y dice Dios: no provoquen a ira a sus hijos. Dios hablando a eso. Seamos coherentes con sus hijos. Si usted se equivocó, pida perdón. A un niño eso lo impacta un montón. Oye, mi amor, perdóname. Levanté la voz y estuvo muy mal. Sí, papi. Eso es impactante. Pero el papá y mamá somos orgullosos. Pedir perdón. Yo acá soy el adulto. Y nos igualamos y peleamos y levantamos la voz. Pidamos perdón. No provoquemos a ira. Necesitamos vivir como hijos de Dios para ser padres efectivos en la casa. Si usted no es un buen hijo de Dios, nunca va a ser un buen padre en casa. Perdón, pero dice la Biblia: instruya a sus hijos en el temor de Dios, la instrucción divina. El mejor ejemplo para sus hijos, más que trabajar, es amar a Dios. Que papá y mamá amen a Dios. El mundo, a como de lugar, está buscando criar a sus hijos. El mundo, su sexualidad y sus valores. El mundo, ¿usted qué va a hacer? Y a mí eso me irrita con cierto segmento de la población. Que yo digo, en mi casa yo le enseño a mis hijos lo que es la sexualidad. Papá, soy yo, no una cartilla, no un programa de gobierno de cualquier país. Yo soy, es mi responsabilidad. Pero yo quiero modelarle el evangelio en casa, el mejor modelo, papá y mamá. Ellos van a conocer el amor de Dios a través de usted, mamá, y usted, papá. No a través del pastor ni de la profe de escuela dominical, de papá y mamá. Y esto es, si hijos ven a papás sometidos a Dios de rodillas, son hijos que van a decir: yo también quiero ser como mi papá, lo quiero hacer. Estos días preparando el mensaje, esta noche me senté en el comedor. A mí me encanta el silencio de la madrugada, el silencio, que no me hagan bulla, pongo mi música, me siento. Y mis hijos me senté a leer, se sentaban al lado mío en el comedor, cada uno con su Biblia y sus apuntes. Y me hablaban y papá, y yo tratando de concentrarme. Si dije algo coherente hoy fue por eso, pero era como, y
pero fue algo tan lindo, tan natural, y ellos también apuntaban y subrayaban y el versículo, yo decía, yo no les dije, venga para acá y conmigo, no. Y fueron como, tampoco fueron como 15 minuticos nomás, pero yo estoy a mis hijos les modelo eso, que estoy estudiando, que subrayo, que investigo, qué hermoso esto. Sus hijos necesitan papás que sean hijos de Dios, que amen a Dios, que estén sujetos a Dios. Un papá sujeto a Dios va a ser un buen papá. Un esposo sujeto a Dios va a ser un buen esposo. Mi papá me decía, ya me casé, hijo, busque una mujer que ame a Dios, que sea bonita, que tiene plata, que ame a Dios, porque si ama a Dios, lo va a amar a usted, va a amar su casa, va a tener el temor de Dios. Y así otra también para mis hijos, Señor, por favor, que el incircunciso ese que vendrá a buscar a mi hija y la china esa que buscará a mi hijo, te amen a ti, Señor, pero que mis hijos también te amen a ti porque yo te amo a ti. Ahora bien, Colosenses capítulo 3, 23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Iglesia, trabajamos para el Señor, lo hacemos para el Señor. Dice el 4.1 NTV, amos sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Usted y yo tenemos a Dios como jefe supremo, somos administradores. ¿Sabe cómo se llama el pastor de esta iglesia? Se llama Jesucristo. Yo soy un pastor asociado. ¿Sabe cómo se llama su jefe? Se llama Dios. Tu jefe Yadira es Dios, él es el dueño. El jefe de Pilis es Dios. El jefe de Increa es Dios. ¿Su jefe es Dios? No, pero a mí paga. No, Dios a usted le provee el trabajo, pero es el jefe. Y eso a uno le baja también, a uno los humos, ¿no? Es que yo soy el que. No, usted es un administrador. Nacemos en pelotos, nos vamos en pelotos. Perdón. Pero así es, somos administradores. ¿Cómo trabaja usted? Ahora, primera de Pedro 2:13 al 15, dice Pedro, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que os acusa sin fundamento alguno. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que usted tenga una vida honorable. ¿Una vida perfecta? No, honorable. Alguien que reconozca sus faltas y pida perdón, tipo honorable. Alguien que ponga la cara, que sea honorable. Yo quiero vivir una vida honorable porque mi Padre Celestial es ¿qué? Honorable. Es que el inglés se me cruza con el español. Honorable. Ahora, ¿qué va a hacer hoy? Una pequeña actividad. Si yo a ustedes les digo, por favor, sométanse a Dios, a su iglesia, a su esposo, a su esposa. Sí, pero ¿cómo hago esto? Dios pide primero que seamos llenos del Espíritu Santo. Supongamos que esta es nuestra vida y está llena de basura, que hemos acumulado basura por muchos años en nuestra vida. Decimos, Señor, lléname, pero no nos hemos vaciado primero en Dios. Dios quiere entrar a nuestra vida y sacar la basura que está en nuestra vida y mandarla al fondo del mar. Nuestra vida desocupada en Dios, Dios quiere que Él sea llena en Dios. Que la podamos llenar de la palabra de Dios
de la oración, de la adoración, del ayuno. Una persona que vive vacía, lo voy a llenar aquí. Una persona que está llena de pecado no se puede sujetar a Dios porque viene cualquier viento, dificultad, es imposible sujetarse. Alguien vacío, su vida vacía, no puede sujetarse. Le es imposible sujetarse. Alguien lleno de Dios viene a la casa de Dios, lee la Biblia, ora con sus hijos, pide perdón, confiesa el pecado, ayuna, diezma, mejor dicho, está lleno de Dios, vienen las pruebas, las dificultades. ¿Y qué pasa? No se mueve, está sujeto. El peso de Dios está en esta vida y nadie lo puede mover. Usted no va a poder sujetarse a nadie si primero no se vacía y se llena de Dios. Usted no va a poder ser a su esposa, esposo y fiel toda la vida si no se llena primero de Dios. No se va a comprometer con la iglesia si primero no se llena de Dios. Y usted y yo, llenos de Dios, juntos somos más fuertes. Y físicamente, juntos, puedo poner el ventilador y no nos vamos a caer. Que estamos todos sujetos. Si pongo aquí vasos desechables desocupados y soplo, nos vamos todos, pero junticos no. ¿Qué quiere Dios en su vida hoy, iglesia? Primero que nos vaciemos de tanto orgullo y tanta maldad y nos llenemos del Espíritu de Dios. Antes, sed llenos del Espíritu de Dios. Si soy lleno del Espíritu de Dios, puedo someterme. O va a ser imposible. Usted no va a poder obedecer a Dios si antes no deja que Él lo llene a usted y me llene a mí. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos llenos de su Espíritu Santo y que estemos sometidos, que vamos sometidos. Por favor, póngase de pie esta mañana y oramos al Señor.